Sale. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Sardis, o la iglesia que estaba en Sardis. Capítulo 3. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 6. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, como ustedes ya saben, cada iglesia recibe un mensaje de parte de Cristo a través de una estructura bien definida. Como en todos los casos, en la primera sección lo que tenemos es la descripción de Cristo a la iglesia. Esto lo tenemos en el versículo 1. Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis. Inmediatamente se describe a aquel que es nuestro Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y entonces tenemos un doble simbolismo que nosotros debemos de interpretar a la luz del Apocalipsis y a la luz de aquellos documentos que está citando el escritor del Apocalipsis. El primer simbolismo es los 7 espíritus de Dios. Bueno, entonces se nos dice que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Pero también se nos dice otro símbolo, que a la vez Él tiene 7 estrellas. Y entonces hay dos símbolos que vamos a tener que entender a la luz del relato del Apocalipsis y los textos que estén conectados. Bueno, primero vamos a darnos cuenta que en el capítulo 1, versículo 4, es la primera mención que se hace, o la primera referencia que se nos da sobre el símbolo de los 7 espíritus. Pero quiero que examinemos bien este texto, porque si entendemos bien este texto, vamos a entender con claridad qué simbolizan los 7 espíritus. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Primero noten que se presenta el escritor del documento. Él se presenta como Juan. Algunos sugieren que fue un Juan. Otros sugieren que fue el apóstol Juan. La realidad es que en todo el libro nunca se dice que sea el apóstol Juan. Pero la tradición cristiana, y aquí sí hablamos de una tradición, y los primeros lectores del Apocalipsis sí le atribuyeron al apóstol Juan este documento, porque precisamente es en este documento donde se usa también un término que solamente usa el apóstol Juan, como el verbo de Dios. Ese término no lo van a encontrar en ningún otro documento, excepto en los documentos del apóstol Juan. Pero bueno, siguiendo adelante, nos dice que Juan le desea a las 7 iglesias gracia y paz. No es que Juan pueda proveerles de gracia y de paz, pero es el deseo de Juan que estas 7 iglesias estén llenas de la gracia y de la paz. Ahora pensemos en estos dos términos.
Cuando nosotros saludamos a un hermano, regularmente no le decimos gracia y paz. Nosotros lo saludamos, le damos la mano, si es que podemos, y le decimos que Dios te bendiga. Bueno, en el judaísmo, antes de la llegada del Mesías y durante la llegada del Mesías, los judíos se saludaban entre hermanos, pero ellos no decían Dios te bendiga. Ellos decían Shalom, a la fecha, ¿no? Lo cual significa la paz de Dios sea contigo. Los cristianos del primer siglo dejaron de usar el Shalom. Acuérdense que la mayoría de los cristianos provenía del judaísmo y empezaron a usar una palabrita que fue la palabra clave del cristianismo o de la era mesiánica. Esa palabra fue charity, una palabra griega que se traduce al español como gracia. Y sabemos que gracia es el favor inmerecido de Dios. Aquello que Dios nos da o nos regala, aunque nosotros no lo merecemos. Y entonces, estrictamente podríamos decir que la paz es el término que usaban en el saludo los judíos y la gracia era el término que usaban en el saludo los cristianos. Pero entendiendo que el escritor de este documento es un judeocristiano, o sea, un judío que ahora es cristiano, el apóstol Juan, pues él conjuga en el saludo los dos elementos, tanto el saludo judío como el saludo cristiano. Y entonces él le desea a las 7 iglesias que la gracia de Dios y la paz sean con ellos. Pero vean en el verso 4 con atención, ¿de dónde proviene esa gracia? ¿De dónde proviene esa paz? Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es el único ser que nos puede dar la gracia y la paz? Pues es Dios, ¿no? En términos generales, Dios. Claro, Jesús es Dios, Él nos puede proveer de paz. ¿El Espíritu Santo nos puede proveer de paz? Porque es Dios. De manera que solamente hay 3 personas que nosotros sabemos conforman al único Dios, único y verdadero. Es el único ser que nos puede proveer de la gracia y de la paz. Y entonces cuando dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, nos está diciendo que la gracia y la paz provienen ¿de quién? Del que es y que era y que ha de venir. O sea, de Dios. Ahora, ustedes aquí lo que notan en el versículo 4 es lo que escuchó Moisés en el Éxodo cuando Dios le dio su nombre y le dijo, yo soy el que soy. Sin embargo, aquí se está amplificando el significado de yo soy. Ya hemos explicado que el yo soy es un nombre o es un término que apunta a la eternidad de Dios. Dios todo lo abarca. Dios tiene el control del tiempo, porque Él está por encima del tiempo. Pero aquí es como si se desmembrara el nombre para que entendamos los 3 tiempos que Dios abarca. Dice, Él es, Él era y Él será. Aquí se traduce, ha de venir. Pero la pregunta es, ¿se refiere a Dios, sí o no? Sí. Ahora hay que preguntarnos, ¿a qué persona de la Trinidad se refiere? ¿Se refiere al Padre? ¿Se refiere al Hijo? ¿O se refiere al Espíritu Santo? El hermano dice al Hijo. Algunos dirán al Padre. Fíjense, algunos que argumentan que se refiere al Hijo, dicen que se refiere al Hijo porque al final de la frase, ¿cómo dice? Y ha de venir. Y sabemos que al mundo ha de venir Dios en la persona del Hijo. Pero quiero que sigan leyendo con detenimiento. Pero antes me gustaría explicarles que esta frase, el que es, el que era y el que ha de venir, se usaba entre el judaísmo y entre el cristianismo de aquellos días para hablar de Dios. A veces no decían y el que ha de venir, a veces decían el que es, el que era y el que será. ¿Se entiende? Pero con eso estaban diciendo el eterno. Sigan viendo el versículo 4. Dice del que es y que era y que ha de venir. Después tiene una conjunción y. O sea que alguien más participa en esa labor de proveernos de gracia y de paz. ¿Y de quién más? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pregunta, según este verso, ¿los 7 espíritus que están delante del trono de Dios también nos proveen de gracia y de paz? Pues sí. Aquí dice que la gracia y la paz vienen del que es, del que era y del que ha de venir, y vienen de los 7 espíritus. Versículo 5, ¿cómo inicia? ¿Y de quién más?
de Jesucristo. O sea que la gracia y la paz que Juan le desea a las iglesias también emana de Jesucristo. El testigo fiel, son diferentes títulos para Jesús. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, el punto es que aquí, ¿a cuántas personas se mencionan? ¿A una, a dos o a tres? La primera es el que es, el que era y el que será, o el que ha de venir. El segundo es los 7 espíritus. Y la tercera persona, Jesucristo. De manera que si somos racionales, pues está mencionando a Dios en su Trinidad. Y se están usando símbolos precisamente para describir a una que otra persona de la Trinidad. Por ejemplo, la primera persona que se menciona, sin duda alguna, no es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo aparece en el versículo 5, al final. Entonces, si somos racionales, la primera persona que se menciona, ¿quién es? Es Dios el Padre. Los 7 espíritus son un símbolo ¿de quién? De Dios el Espíritu Santo. Y Jesucristo, pues evidentemente es Dios el Hijo. ¿Se entiende? Y entonces cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, y se nos dice que Jesucristo es aquel que tiene los 7 espíritus, si le quitamos el símbolo, ¿qué es lo que nos está queriendo transmitir el apóstol Juan? Que Jesucristo es aquel que tiene ¿qué? El Espíritu Santo, ¿se entiende? En Cristo también converge la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en Cristo y Cristo en Él, ¿se entiende? Ahora, noten también Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Aquí se habla de una visión en donde el Padre es el que está sentado en un trono alto y sublime. Pero en el verso 5 se usan unos símbolos interesantes. Y del trono salían relámpagos y truenos. Tal vez este primer símbolo no les sea desconocido porque eso ocurrió cuando la presencia de Dios bajó al monte Sinaí. Y entonces había truenos y relámpagos, ¿no? Y voces también. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Creen ustedes que realmente en el trono de Dios haya una lámpara con 7 tubos? ¿O es un símbolo? Pues es un símbolo, ¿no? Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y entonces esto de los 7 espíritus tiene su contexto en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que dentro del templo había un candelabro con 7 tubos? Lo que se conoce como la menorá. Bueno, eso aparece en términos apocalípticos en el libro de Zacarías. Vayan conmigo a Zacarías. Ya entendimos que los 7 espíritus son el Espíritu Santo, pero vamos a tratar de rascar un poco más en aquellos textos que así usan el simbolismo para referirse al Espíritu de Dios. Zacarías, capítulo 4. Y aquí deben de poner mucha atención para darse cuenta de lo que simboliza. Zacarías 4, versículo 1. Bueno, una cosa que debo mencionar es que Apocalipsis y Zacarías tienen un aspecto en común. A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué tienen en común Apocalipsis y Zacarías? De manera muy sencilla, ¿qué tienen en común Zacarías y Apocalipsis? ¿Son libros qué? Apocalípticos. Eso, que son libros apocalípticos, o sea, que son libros altamente simbólicos, al igual que Daniel, al igual que Ezequiel. Verso 1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima
y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Aquí tenemos esa lámpara, ¿no? De 7 tubos, lo que mencionaba yo. Lo que se menciona en Apocalipsis 4, versículo 5 también. Verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Bueno, los 2 olivos ahorita no son tan importantes, pero cuando estudiemos Apocalipsis 11 y hablemos de los 2 testigos, pues aquí se explica muy bien lo que significan los 2 testigos. Versículo 4, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor al rey Zorobabel, que era el rey en curso, ¿no? En Israel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ¿qué dice al final? Sino con mi espíritu. O sea que esa lámpara de 7 tubos estaba simbolizando que no con fuerza, ni con espada, sino con ¿qué? Con mi espíritu. ¿Ven cómo entonces los 7 espíritus, o la lámpara de 7 tubos, en el lenguaje apocalíptico del canon, simboliza al Espíritu de Dios? Bueno, pero ¿por qué 7? Ya habíamos mencionado, ¿se acuerdan? A ver, el hermano Rosendo se acuerda. ¿Por qué 7, hermano? La perfección. Muy bien. Acuérdense que en la numerología judía, el número 7 está representando aquello que es perfecto, aquello que es sagrado, aquello que es eterno. Miren, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y eso no significa que usted va a sacar la cuenta, ¿va? A ver, 70 por 7 me da tanto. Ah, bueno, después de estas perdonadas, ya no lo perdono, ya lo golpeo. No quiere decir eso, ¿va? Quiere decir que hemos de perdonar a nuestro hermano siempre. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec en verdad lo será 70 veces 7, otra vez. Ahora en Apocalipsis hay una estructura bien definida por el 7. 7 espíritus, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿se dan cuenta? De manera que el número 7 es aquello que representa lo sagrado, lo divino. El día que Dios reposó precisamente fue el 7º. Y es por eso que el 6 es un número que se queda corto. Casi es 7, pero no es 7. El hombre fue creado precisamente en el día 6º. Somos la imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Casi, pero no. ¿Se entiende? Por eso el 666 es el número que representa al hombre. Así lo explica el texto. Bueno, regresando a Apocalipsis, seguimos adelante con la descripción de Cristo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, Jesús posee al Espíritu Santo, y es muy probable que sea una alusión también a que él, como el ungido de Dios, recibió el Espíritu, ¿no? Cuando el Señor lo reconoce públicamente como el Mesías en el bautismo de Juan. Y después dice, y las 7 estrellas. También Cristo posee las 7 estrellas. Yo creo que ya todos saben qué representan las 7 estrellas porque ya lo hemos explicado. Según el mismo contexto de Apocalipsis capítulo 1, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea que Cristo también tiene como posesión a los pastores, a los mensajeros o a las personas que están encargadas de instruir a cada una de estas 7 congregaciones. Bueno, entendiendo eso, la descripción simbólica de Cristo, vamos al punto 2. Lo que Cristo conoce de la iglesia de Sardis. Verso 1 sigue diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es un poco triste, hermanos, porque yo creo que en cierta medida refleja la naturaleza de casi todas las iglesias de nuestra época, ¿no? Iglesias que tienen nombre de que están vivas, pero realmente están muertas. O sea, nosotros si realmente hacemos un análisis de quiénes son los miembros de nuestra congregación, miembros activos,
miembros fieles, nos daremos cuenta que en general, incluso hablando de nuestra iglesia, tenemos nombre de que vivimos, pero la realidad es que estamos como muertos. Y esto pasa, ¿no? Y entonces aquí no significa que ellos estén muertos espiritualmente o que no sean cristianos. Significa que su actividad de adoración, significa que su actividad de amor tiene un prestigio. El prestigio o la fama que se proclama es que ellos viven, que ellos sirven a Dios, que esta iglesia está activa, que esta congregación realmente vive para Cristo. Esa es la fama o el prestigio que se empieza a desarrollar. Pero la realidad es que esta congregación está como muerta. Ahora en el versículo 2 dice, sé vigilante. Ese es el consejo entonces, número 3. Ya tenemos el consejo. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, que todavía había algunas cosas que no estaban muertas, pero que ya estaban a punto de morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es que la realidad es que como iglesia nos llegamos a acostumbrar a un estilo de vida muy superficial, ¿no? En donde pensamos que si asistimos a la iglesia el domingo, y no sé, yo predico y cumplo con mis 2 predicaciones, o que, no sé, mi hermanito llega y toca y cumple con las alabanzas, o el que va a dirigir llega y cumple con dirigir, o algunos, si yo llego ya cumplí, pensamos que le hicimos un favor a Dios y que de alguna manera ya hemos cumplido con lo que es la iglesia y con lo que es el cristianismo. Pero miren, pensando en las diferentes funciones que tiene una congregación de Cristo, Cristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y vamos a hacer una pregunta. ¿A quién está discipulando usted en esta pandemia, por ejemplo? ¿A quién está usted visitando para compartirle el mensaje e instruirlo en las verdades del reino? Porque una cosa es que usted o yo compartamos por ahí en Facebook o en WhatsApp una publicación cristiana, ¿no? Eso está bien, pero eso no es evangelizar, ni discipular, ni compartir el mensaje. Otra cosa es que por ahí usted tenga un vecinito, una vecina, un amigo y le diga, pues yo soy cristiana, y algo, a ver cuándo traemos al pastor para que hable contigo. Eso no es evangelizar. La realidad es que la iglesia tiene una actividad grupal e individual en donde cada quien tiene que ser influencia para otra persona. Y la realidad es que muchas veces las congregaciones están indiferentes ante esa labor y solo se la encomiendan a 2 o 3 personas dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Otra de las labores de la congregación, por ejemplo, es brindarle apoyo a la comunidad. Se dice en el libro de los Hechos que toda la comunidad de Jerusalén era beneficiada por la iglesia. O sea que incluso los pobres se beneficiaban de los bienes que había en la congregación. Y yo creo que tampoco nosotros nos hemos preocupado por ese tipo de situaciones. Entre otras cosas, como que los hermanos comían juntos y tenían todas las cosas en común, que constantemente asistían al templo en la oración, en la lectura. Entonces vean cómo hay una gran cantidad de funciones que no cumplimos como congregación, realmente no. Las iglesias de hoy día se han convertido como en una especie de club, en donde las familias van los domingos porque sienten que en conjunto reciben como la bendición, como que no se apartan mucho de Dios, pero pues de lunes a sábado, aunque no tengan una vida depravada o inmoral, llegamos a tener una vida pues realmente sin Dios, infestada de cosas que aunque no son malas, pues no son realmente propias del cristianismo. Y es probable que esta iglesia esté pasando por esto, ¿no? Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sin embargo, a veces tenemos cosas que aún no han muerto, ¿no? Por ejemplo, es un milagro que algunos de nosotros leamos la Biblia en 3 semanas, o que le dediquemos un tiempo a Dios en oración, o que por ahí salgamos a compartirle a alguna persona el mensaje de Cristo. Pero debemos ser vigilantes y afirmar estas cosas que probablemente están para morir. Dice el verso 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigue el consejo en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Regularmente cuando somos ingratos
o cuando dejamos de hacer las cosas que realmente debemos de hacer, es porque hemos olvidado lo que hemos recibido. Examine cada uno de ustedes, juntamente conmigo, qué cosas ha recibido usted de Dios. Y no solamente estamos hablando de un coche, de una casa, estamos hablando de cosas más valiosas como el que usted recibió el perdón de sus pecados, como el que usted puede morir en esta pandemia, pero puede estar tranquilo porque va a ir con Cristo, ya que usted recibió la redención de sus pecados, ya que Dios lo rescató de una vida vana, pecaminosa y depravada. Tal vez usted recibió la sanación de una enfermedad grave, tal vez usted recibió la paz en medio de situaciones críticas, pero nosotros regularmente llegamos a mezclar nuestros problemas del diario vivir, nuestras emociones, y como que responsabilizamos indirectamente a Dios y las cosas del Señor. Y por eso el consejo en el versículo 3 dice es: acuérdate, haz memoria de aquellas cosas que recibiste. Porque cuando las recibimos estamos muy contentos, ¿no? Y como que ya se nos olvidó y pasan los meses, los años, y ahora como que nosotros queremos ser los señores de nuestra propia vida. Pero por eso el consejo es: acuérdate, pues, de lo que has recibido. Precisamente la Cena del Señor, creo yo, tiene el objetivo de recordarnos la expiación de Cristo cada vez que la celebramos, precisamente para que hagamos memoria del gran valor que tiene para nosotros el sacrificio de Cristo, ¿no? Y que no estamos aquí y no servimos a Cristo por servir a otros hombres, sino por agradar a Dios. Ahora en el versículo 3 sigue diciendo: acuérdate de lo que has recibido después y de lo que has también oído. Tal vez usted ha recibido muchas cosas, pero aparte de lo que usted ha recibido, también ha oído muchas cosas, ¿no? Miren, aquí nadie puede decir que no sabe lo que significa la justificación por la fe. Aquí no se vale que alguien diga: yo no sé lo que significa el arrepentimiento. Aquí no se vale que alguien diga: yo no puedo explicarle el evangelio a una persona. Eso sería realmente algo absurdo, porque constantemente todos aquí hemos oído esas cosas. Y si las hemos oído, las podemos guardar, las podemos poner en práctica. Aquí no se vale que alguna hermana diga: yo no puedo obedecer a mi esposo porque no lo he oído. Tiene que hacerlo. Aquí no se vale que un hermano diga: yo no puedo amar a mi esposa porque yo no lo había oído. Hemos oído todo el consejo de Dios. Y entonces, si no queremos que el Señor juzgue nuestra congregación, el primer consejo es: acuérdate de lo que has recibido y acuérdate de lo que has oído. Acuérdense que nosotros como cristianos vamos a dar cuenta a Dios no solo de nuestros actos, vamos a dar cuenta también de aquellas cosas que oímos y no guardamos. ¿Se entiende? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Versículo 2: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y por último dice: y arrepiéntete. Esta palabra arrepentimiento aparece en todo el Nuevo Testamento con un vocablo griego que se pronuncia como metanía. Metanía es la palabra griega que se traduce como arrepentimiento. Y si nosotros entendemos lo que significa metanía, vamos a entender lo que significa arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por ahí en la Vulgata latina, una traducción de San Jerónimo, que era una traducción de la Biblia al pueblo, por eso se llama Vulgata, porque era una traducción para el vulgo, para la comunidad. La palabra arrepentimiento no aparece, o cada vez que se traduce arrepentimiento, esta Biblia traduce como penitencia. Y entonces muchas personas durante muchos años, por arrepentimiento, entendían penitencia. Y creo que a la fecha esa idea de arrepentimiento sigue incrustada en la mente de muchas personas. Por ejemplo, ahorita, el 12 de diciembre, muchas personas se quieren arrepentir, pero ellos entienden arrepentimiento como penitencia, precisamente por una mala traducción. Y entonces van a caminar o van a hacer una peregrinación desde su hogar hasta, ¿a dónde es? La Basílica de Guadalupe, porque ellos piensan que ese acto es un acto de arrepentimiento. La realidad es que penitencia es una cosa, arrepentimiento es otra. Bueno, ¿qué significa metanía? Vamos a explicarlo. Meta
significa cambio. Nous significa mente o entendimiento. ¿Qué es la metanía? Un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento. Y tal vez, si recuerdan la historia del hijo pródigo o esa parábola, recordarán que por ahí cuando ya estaba hasta el cuello de problemas y cuando ya no podía más con su vida, el texto dice, y volviendo en sí, ¿se acuerdan? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que pasó en la mente de este hombre? Dio un giro, hubo un cambio de entendimiento. Y entonces la pregunta es, ¿nos arrepentimos únicamente cuando creímos en Cristo o constantemente debemos estar renovando nuestro entendimiento? O sea que el arrepentimiento es un proceso constante en la vida de un cristiano. ¿Tiene algo de qué arrepentirse hoy usted, hermano? Sí. ¿Tengo algo de qué arrepentirme yo? También. Y entonces así entendemos mejor los textos de Pablo, que dice, no se conformen a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué está diciendo? Cambien su mentalidad, arrepiéntanse, y así van a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces la renovación de la mente es constante, es un proceso. Hay cosas que debemos ir renovando día a día, porque hay cosas que están para morir, y Dios quiere que las echemos a andar. Entonces en el versículo 3, aparte de pedirnos que recordemos lo que hemos recibido y oído, y aparte de que nos dice que lo guardemos, nos dice que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra mentalidad. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que cambien su mente, que se arrepientan. Versículo 3 sigue diciendo, ahora lo que tenemos del verso 3 en adelante es la advertencia. Fíjense cómo se plasma la advertencia. Pues si no velas, o sea, si no estás vigilante, si no te pones a vigilar qué cosas están para morir, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es interesante ver cómo a las iglesias constantemente se les dice que Cristo vendrá sobre ellas. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. Esta expresión, vendré como ladrón sobre ti, ¿está refiriéndose a la segunda venida de Cristo o está refiriéndose a un juicio de Cristo sobre la iglesia en especial? ¿Cómo ven? Pues es un juicio, porque evidentemente Cristo no vino en esa época, pero sí vino sobre esa iglesia, porque de hecho dejó de existir. Y entonces aquí tenemos expresiones constantemente que parecieran ser alusiones a la segunda venida de Cristo, pero son más bien alusiones a un juicio divino que viene directamente de Cristo. Sin embargo, se usa un símil, una figura de comparación, vendrá como ladrón. Y con esto debemos entender que Cristo traerá un juicio repentino, así como un ladrón llega repentinamente sobre esta congregación, si esta congregación no es vigilante. Versículo 4 sigue hablando de lo que Cristo conoce de la iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Bueno, vamos a pensar en las vestiduras. Cuando usted creyó, ¿usted recibió un ropaje o una vestidura? Literalmente no, ¿verdad? Por eso sabemos que aquí las vestiduras que tiene el cristiano son un símbolo. Pero ¿un símbolo de qué? ¿Un símbolo de qué? Vean conmigo Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Vean aquí cómo se incluye el símbolo de la ropa, ¿no? Ropas blancas. Ahora, recordemos que en Apocalipsis no solamente los números son símbolos, también los colores son símbolos. Un dragón color escarlata. La gran ramera viste con ropa de color púrpura. Un caballo negro, un caballo blanco, un caballo amarillo, un caballo, el azul no aparece, ¿no? Pero hay muchos colores que están simbolizando conceptos. En este caso, el blanco va a aparecer no solamente en las vestiduras de los creyentes, también se dice que cuando Dios juzga, se sienta sobre un trono blanco. ¿Se acuerdan? De hecho, se le llama en el subtítulo el gran juicio del trono blanco. Y entonces el color blanco siempre está representando aquello que es justo, aquello que es puro, aquello que es limpio. Pero vean cómo dice. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿la qué? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta visión lo que tenemos es a los ángeles, a los redimidos y a la creación postrada para adorar a Dios. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me respondió y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y en algún momento hablaremos de ese tema tan interesante, ¿no? Pero lo que interesa es lo que sigue. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué simbolizan las ropas blancas? El lavamiento, la redención, la aplicación de la salvación a través de ¿quién? De Cristo. El que por medio del sacrificio de Cristo hemos recibido santificación, justificación, hemos recibido salvación en términos generales, ¿se entiende? O sea, que ante los ojos de Dios, mi hermano David, por muchas cosas malas que haya hecho en su vida, o yo, ante el trono de Dios, gracias a Cristo y porque hemos creído en Él, Dios nos ve como personas limpias, ¿se entiende? Ante los ojos de Dios, ante el trono de Dios, legalmente ya estamos limpios. En la práctica, no estamos limpios, pero ante el trono de Dios ya estamos limpios. Ahora, me gustaría que noten el símbolo en el versículo 14. Dice que ellos lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es un símbolo muy interesante porque cuando ustedes meten ropa blanca o ropa de cualquier color en la sangre de un cordero, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a manchar más. Pero evidentemente el símbolo es claro para los cristianos. El sacrificio de Cristo nos ha lavado de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo nos ha limpiado. Y entonces, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4, cuando dice que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, pues está diciendo que hay personas cristianas que después de haber creído en Cristo, ¿qué hicieron? Siguieron manchando su dignidad cristiana. A ver, ¿un hijo de Dios puede llegar a manchar su dignidad cristiana o no? Pues sí, Jesús lo dijo, que aunque somos la sal de la tierra, si perdemos nuestro sabor, nos van a arrojar a las calles y vamos a ser pisoteados por los hombres, ¿se entiende? Y entonces hay personas en Sardis que han manchado su dignidad, han declinado y han caído en una serie de eventos pecaminosos, han manchado sus vestiduras. ¿Significa que ellos han perdido su salvación? Pues no, no significa eso, pero sí han perdido su influencia, sí han deshonrado a Cristo, han deshonrado a su Salvador y claro que van a dar cuenta en el día del juicio también por sus malas obras, si bien ellos serán salvos, pero así como por fuego, según 1 Corintios.
Vean el versículo 4. Dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea que había unos poquitos que aún seguían íntegros en su vida. No significa que eran perfectos, no significa que no pecaban, pero no habían manchado su integridad. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Verso 5. El que venciere, y aquí regresamos otra vez a lo mismo. Ya se lo saben de memoria o se lo deben de saber, ¿verdad? Aquí sí aplicamos el de acuérdate pues de lo que has oído. ¿Qué significa el que venciere? Vamos a preguntarle a alguien. ¿Quién quiere decirlo? A ver, sin usar el dedo. ¿Alguien? ¿Hermano Rosendo? El que venciere, el que pues sigue, ¿no? No se deja vencer por la situación, sino está siempre en Cristo. Fíjense, el que venciere, si el hermano es el que sigue adelante, el que se esfuerza. Y sí parece muy congruente. Pero el que ha creído. Acuérdense, hermanos, que la victoria no la obtenemos por esforzarnos. La victoria no la obtenemos por seguir adelante. ¿Se entiende? Sería como ahorita del 12. ¿Perdón? Pero, sería como lo del 12. El que siguiere y... Ah, sí, pues claro. Por el mismo, ¿no? Sí, yo pensaba en los 12 apóstoles, pero usted se refiere al 12 de diciembre. El que ha nacido de nuevo, ¿no? Claro. Recuerden que Pablo y Juan claramente nos explican que ya nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si nosotros nos esforzamos por vencer, pues nunca vamos a vencer, ¿no? Hay alguien que venció. Y esa victoria se ganó a través de obras, ¿o no? Sí, pero la ganó Cristo a través de sus obras, su obra perfecta. Ahora, esa obra perfecta que Él hizo nos ha sido transferida a nosotros por medio de la fe. De manera que cuando mi hermano Eric, mi hermana Marianita, quien quiera que sea, pone su fe en Cristo, ya ha vencido. ¿Se entiende? Si en consecuencia, si creyó en Cristo y ya venció por la victoria de Cristo, que dice el verso 5, pues esa persona ya ha sido vestida ¿de qué? De vestiduras blancas. Vean que las vestiduras blancas ya las poseían. Pero por eso vencer es un sinónimo ¿de qué? De creer. ¿Quién es aquel que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el que vence, ¿no? Vamos a pensar en ese ladrón en la cruz, que estaba ahí colgado. ¿Cuántas cosas buenas hizo este hombre? Pues ninguna. Ahora, ¿usted y yo qué hicimos bueno antes de Cristo? Pues tampoco nada. Está el error, ¿no?, de que tenemos obras buenas y tenemos obras malas. No es verdad, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Claro, es creer nada más. Ahora, este ladrón, pensando en lo que dice Rafita y en este ladrón que estaba en la cruz, no hizo nada bueno. Incluso podemos decir que en intensidad, pues hizo cosas peores, porque solamente eran colgados los que cometían los peores crímenes. Y entonces este ladrón le dice al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo lógico sería que el Señor le hubiera dicho: pues ¿cómo crees, no? Si eres perverso, o primero arrepiéntete y haz otras cosas. Evidentemente este hombre no tenía nada que ofrecerle a Dios, ¿o sí? Nada. Pero Cristo está viendo en el corazón de este hombre y el Espíritu Santo ya está obrando y en este hombre ya existe la fe. Ya existe la fe. Creí, por lo tanto, hablé. ¿Se entiende? Como está escrito en el Salmo. No se pide algo si primero no se cree. Pues ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Él ya había creído, ¿no? Y entonces, aunque él no sabía lo que había pasado en su naturaleza, verbalmente le dice a Cristo: Señor, acuérdate de mí. Pues fíjense, dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar de Rosendo, por ejemplo? ¿O quién se va a acordar de Carlitos en 100 años? A menos de que hagamos algo por la patria, ¿no? Pero nadie se va a acordar de nosotros realmente. En 100 años va a haber gente aquí, no sé, en una sala o no sé qué será de esta casa, pero nadie se va a acordar de quién estuvo aquí sentado, ¿eh? Pero si Dios se acuerda de nosotros, pues con eso tenemos, ¿no? Y entonces el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón está pensando: Cristo va a morir, va a resucitar, va a venir dentro de unos años, yo voy a estar en el polvo y me va a levantar. Pues cuando Él venga, que se acuerde de mí. Pero Cristo no está pensando desde una perspectiva temporal. Cristo, ¿qué le dice? No es necesario. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero quiero que lo entiendan mejor.
no es necesario que esperemos tanto, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces vean, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como dice Rafa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y vean lo que sigue diciendo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y tenemos que explicar esto porque algunas personas ven esta frase como una amenaza. Pero recuerden que aquí no estamos dentro de una amenaza, estamos dentro de una promesa. ¿Se entiende? O sea, que lejos de que Dios diga, voy a borrar tu nombre, lo que está diciendo es que si tú vences, tienes la garantía de que Él no va a borrar tu nombre del libro de la vida. O sea que una vez salvo, una vez que has vencido, una vez que has creído en Cristo, tienes la garantía de que Dios no borrará tu nombre. Y le llama del libro de la vida, precisamente porque en el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, si quieren ir para allá, pensando otra vez en el ladrón puede tener garantía de que su nombre no fue borrado del conocimiento que Dios tiene de los redimidos. Pues sí, puede tener esa garantía porque aquí hay una promesa, ¿no? No borraré tu nombre del libro de la vida. Y en Apocalipsis 20, versículo 11, cuando se habla del juicio de Dios, que es un simbolismo nada más, pero que representa el juicio de Cristo, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y adelante del cual huyeron la tierra y el cielo. Recuerden que cuando Cristo venga, todo el universo que conocemos se va a enrollar como un pergamino. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el juicio y para la perdición de los hombres impíos. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea que han resucitado, ¿no? Y de pie ante Dios, o sea que han resucitado para dar cuenta a Dios. Y los libros fueron abiertos. Hay un primer símbolo que se describe en plural, los libros. Y otro libro fue abierto, y se habla de otro símbolo, el libro. Entonces hay que diferenciar entre los libros y el libro. ¿Se dan cuenta? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que el símbolo de los libros, ¿qué está simbolizando? El conocimiento que Dios tiene de las obras de todos los hombres. Dios sabe todo lo que hemos hecho en público y en secreto. Pero el otro libro, que es en singular, el libro de la vida, es el símbolo del conocimiento que Dios tiene de aquellos que son sus redimidos. ¿Se entiende? Y la promesa es que no borrará nuestro nombre de ese libro. Bueno, regresando a Apocalipsis 3. Versículo 5, la promesa tiene otra implicación, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto viene obviamente de la enseñanza de Cristo, cuando Él dijo, ¿no? Si alguno me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, recuerden que la confesión, hermanos, pues tiene que ver con repetir algo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros proclamamos que Él es el camino, la verdad y la vida, estamos confesando algo que ya se dijo. Estamos de acuerdo con esa declaración. Y entonces, si usted confiesa a Cristo, lo cual tiene que ser una evidencia de un verdadero creyente, ya que hay un texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. No es que la confesión nos salve, es que la confesión es un acto que evidencia nuestra fe, porque ¿cómo invocarán en aquel al cual no han creído, no? Y termina diciendo el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hoy hemos hablado de una iglesia que tiene características interesantes, y creo que deberíamos relacionarnos de manera individual y grupal ante esta situación. Si usted dejó de hacer algunas cosas, si ante los hermanos usted tiene una fama, un prestigio de que vive espiritualmente, pero usted sabe que está como muerto,
La Biblia le aconseja que se acuerde de aquellas cosas que recibió, que lo que ha oído lo guarde y que se arrepienta de aquellas cosas que ha dejado de hacer. Es momento de reflexionar en estos principios de la palabra de Dios. Vamos a orar y enseguida iniciamos con lo que sigue. Padre, te agradecemos por tu bendita palabra. Ayúdanos a entender, Padre, que si nada más vivimos bajo el prestigio, si nada más vivimos bajo las apariencias, de nada sirve, Señor, porque tú que ves en lo íntimo y en lo secreto, tú nos recompensarás de acuerdo a nuestras obras, Señor. Si aquí habemos personas que estamos teniendo una vida, Señor, escasa, carente y flaca en cuanto a lo espiritual, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a mantener vivas aquellas que aún no mueren y arrepentirnos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Bendícela en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.